Sean todos bienvenidos a Noche de Vigilia, un programa en donde intercedemos, oramos, ministramos la palabra de nuestro Dios, alabamos y adoramos a nuestro Padre Celestial. Conducido por Marlene Ibarra y Michelle de López, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Sean todos bienvenidos a Noche de Vigilia. Muy buenas noches a todos los que nos ven a través de YouTube, Noche de Vigilia 2022. Esta es la vigilia número 78. Avivamos los dones del Espíritu Santo porque Él está demandando en estos últimos tiempos que tenemos que estar llevando la palabra en tiempo y fuera de tiempo, y por eso es que Él nos reparte los dones según necesite para el momento de edificación del cuerpo de Cristo. Hoy está conmigo mi esposo David Soto. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, bienvenidos todos por acá. No se les olvide compartir el enlace de YouTube con sus amigos, con sus familiares. Compartan la palabra de bendición, porque a medida de que ustedes siembran la semilla, nosotros también aumentamos a nuestros seguidores, porque no son los seguidores de nosotros, sino los seguidores de Cristo. Y nosotros estamos llamados para edificar, para alimentar al pueblo de nuestro amado Padre Celestial. Entonces es necesario, por favor, dar like, compartir el mensaje. No te quedes con él solo. Vamos a dar lo que Dios nos da de gracia, nosotros también vamos a darlo por gracia. La semana pasada estuvimos ministrando acerca de avivando los dones del Espíritu Santo en los hijos de Dios, para que podamos movernos en ese llamado espiritual, porque muchos seguirán a Jesús por las señales, por las maravillas, los milagros, las sanidades, los dones que son repartidos por el Espíritu Santo, porque no es algo que yo desee, sino es porque Él le plació entregarnos esos dones. La semana pasada estuvimos hablando del don de sabiduría, que es importante para guiar, para edificar. Estuvimos hablando de cómo Dios le dio a Salomón, él pidió la sabiduría para gobernar a Israel, pero a Dios le plació también darle la riqueza, y él pudo guiar al pueblo de Israel, que al final se desvió, como muchos de nosotros. Pero lo importante es que él reconoció y Dios le dio la sabiduría para que a través de la sabiduría pueda guiar a un pueblo. Y hablamos sobre el don de sanidades, que también es importante en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de donde hay necesidad en sanidad, necesidad en cuerpo físico, mental, espiritual. Y bueno, Dios nos da a cada uno de esos dones para usarlos, no para nuestro beneficio, sino para el beneficio de los demás. Si el Señor me entrega el don de sanidad, no es solamente para mi beneficio, es primero para llorar para los demás, para que después mande a alguien, para que me regresen lo que yo he dado de gracia. Así es. Los dones no son para nuestro propio beneficio, sino es para ayudar al prójimo, al cuerpo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este Vigilia 78, donde vamos a estar hablando del don de discernimiento de espíritu y el don profético, y seguir avanzando y viendo la profundidad de la palabra, porque mi pueblo perece por falta de entendimiento, y es necesario conocer y manejar todos esos dones para no poder ser engañados. Entonces es muy importante tanto el discernimiento de espíritu como el don profético. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a entender qué es el don y la palabra don en el ámbito natural y en el ámbito de la Biblia espiritual. En el ámbito natural, la palabra don en sentido de regalo, gracia o cualidad de una persona viene del latín don, ofrenda o regalo, con la misma raíz que el verbo donare, que es dar, y de la raíz indoeuropea, que es do, que es dar. La noción de don puede tener distintos orígenes.
etimológicos y por lo tanto diferentes significados. Cuando el término deriva del vocablo latino don, se refiere a un talento o una actitud que dispone una persona. Según la Biblia, se conoce como don a un bien o una gracia que el fiel recibe de parte de Dios. Los dones del Espíritu Santo en este marco permite que el hombre lleve una vida acorde a los preceptos cristianos. Vamos a entender qué es un don. Hay personas que tratan de ver esto algo como exclusivo, como pasaba con los apóstoles, que según ellos eran poderes que se les otorgaba a ellos por ser los seguidores de Cristo en aquel tiempo. No son algo exclusivo, sino que describen algo que es dado por Dios y es dado gratuitamente. Esto quiere decir que el don es un regalo inmerecido de nuestro Padre Celestial. El primer don o el que nos dio es el de la vida eterna, a través de cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, automáticamente Él nos regala el don de vida eterna. No es algo que nosotros nos merecemos por nuestros méritos, por nuestras cualidades o porque yo ayudo al prójimo, no, sino es netamente al reconocer a Jesús, es un don, un regalo exclusivo de la vida eterna, cuando lo reconocemos a Él como nuestro suficiente Señor y Salvador. Así es. Es decir, el don es una dádiva, un regalo es un presente. ¿Qué es un don espiritual y para qué sirven? Vamos a ver. Los dones provienen del Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay dones más grandes o más pequeños, ninguno es más importante que el otro. Cada don es creado para edificar y fortalecer la novia de Cristo, que somos nosotros, la iglesia de Cristo. No es para crear divisiones, como sucede en la iglesia de Corintios, para crear niveles espirituales. Qué importante lo que acabas de decir, porque allí nos está hablando que los dones no es para competencia, ni que yo soy más importante porque tengo el don de profecía o el don de sanidad o el don de discernimiento, no. Aquí todos los dones dados por Dios son iguales, sirven para edificar el cuerpo de Cristo, para consolar, para construir y edificar el fundamento. Y entonces ahí nos estaba hablando lo que pasó en la iglesia de Corintios, pues que había una división, hubo peleas, contiendas, porque unos se creían superior a otros, y en los ámbitos espirituales todos somos del mismo nivel. El apóstol no es mayor que el profeta, ni el profeta es mayor que el maestro, ni el maestro es mayor que el pastor, ni el pastor mayor que el evangelista. Sí. Aquí todos somos iguales, sí, ministros, servidores de Cristo. Sí, porque el Padre Celestial nos ve a todos por igual, porque Él no nos ve a nosotros, Él ve al Hijo en nosotros. Entonces no ve varias personas, sino una sola. Vamos a, por decir, a diferenciar el que es un don, que es un talento. Talento puede definirse como una capacidad especial o sobresaliente innata para llevar a cabo una actividad específica. Se puede decir que en un don es lo mismo que un talento, sin embargo la palabra don tiene algo de sobrenaturalidad, algo de maravilloso, extraordinario. También se le entiende como un regalo o una dádiva. Entonces podemos entender que un don es algo que se da. Entonces, como nosotros lo recibimos por gracia, debemos darlo por gracia. Eso es lo que podemos entender. Que don es dar, entregar, regalar. Talento es algo que se puede, en el ámbito natural, se puede comercializar. Se puede, dependiendo de tu talento, qué talento tú hayas sido dotado de qué talento. Si tienes un talento para tocar algún instrumento, tú puedes utilizar ese talento para tocar un instrumento y con eso ganar un dinero para el sustento diario tuyo.
Pero si Dios te ha dado un don, tienes que diferenciar si te dio el don de canto, don de alabar a Dios a través de la música. Entonces ya eso sería lo que Dios te lo está dando, es para que tú lo alabes a Él, lo exaltes a Él a través de tu boca, a través de tu canto. Entonces hay que diferenciar y pedirle discernimiento a Dios, qué es lo que Dios te está entregando, si es un don o es un talento. Porque para ver esa diferencia. Me hace llevar a la palabra donde Jesús les explica a sus discípulos a través de la parábola sobre los talentos, que a 3 trabajadores le dio a cada uno un talento para que lo trabajara, lo multiplicara. Al primer trabajador le dio 5 talentos, lo multiplicó, y cuando el Señor vino a buscar lo que le pertenecía, le entregó, en vez de darle 5, le dio 10 talentos. Al otro le dio 2 talentos, lo multiplicó a 4 talentos. Y al que le dio un solo talento, él sintió miedo porque sabía que su amo era de carácter fuerte, y decidió enterrarlo. Y le entregó: toma, Señor, te entrego lo que es tuyo. El Señor a los otros 2 le dijo: si en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te tendré. Por lo tanto, tú, como no lo multiplicaste porque tuviste miedo, eres siervo inútil. Entonces nosotros tenemos que multiplicar los dones. ¿Cómo multiplicamos los dones? A medida de que nosotros damos. Cuando nosotros damos, vamos multiplicando los dones, porque es algo que tú das de gracia recibe. A medida que tú vas dando, tú vas recibiendo, vas dando, vas recibiendo. Entonces nunca se van a apagar esos dones en ti. ¿Cómo se apagan los dones? Cuando no oramos, cuando no damos esos dones. Por lo menos tengo el don de sanidad. ¿Qué tengo que hacer? Orar por todas esas personas que están enfermas, que necesitan una sanidad física, mental, espiritual. Orar, clamar, que mis manos sean usadas por el Espíritu Santo para obrar en milagros, en señales, en prodigio. Y a medida de que yo oro por otros, por sanidad, yo estoy recibiendo de gracia el don, y se va aumentando, porque eso es a medida de que nosotros damos, recibimos. Eso es automáticamente. Entonces, esa es la manera de multiplicar los dones, de mantenerlos avivados, en movimiento. Exacto. Lo que iba a decir, no estar estático, pues. O sea, darle movimiento a lo que Dios te entrega. No dejarlo ahí, sino hacerlo crecer. Sí, porque Él nos da como, nosotros somos una semilla. Nos da esa semilla para que nosotros la multipliquemos. ¿Y qué quiere el Padre Celestial? Que esa semilla sea un árbol frondoso, que dé frutos, buenos frutos, que los frutos del Espíritu Santo. Y en cambio, si Él nos da una semilla y nosotros nos da miedo y no la sembramos, ¿qué pasa? No crece, se va a quedar en una semilla. Y no estamos haciendo lo que Dios nos mandó, y no estamos creciendo en los dones, ni estamos ayudando a edificar el cuerpo de Cristo. Bueno, en esta noche hemos aprendido diferenciar lo que es un don, lo que es un talento, qué significa don. Ahora vamos con el don de discernimiento de espíritu. Vamos a entender y aprender qué significa discernimiento y por qué es tan importante para los hijos de Dios. Veamos el don de discernimiento de espíritu en lo natural. ¿Qué significa? Es distinguir algo de otra cosa que hay entre ellas. Discernimiento en el ámbito espiritual significa distinguir, percibir, estar atentos. Pasos para discernir: la oración, la percepción, la información a través de las escrituras, reflexión, decisión y acción. Debemos tener eso en cuenta, pues,
Debemos, es como escudriñar las escrituras para nosotros entender lo que es el discernir el espíritu, o sea, discernir cuáles son los espíritus, el don de discernimiento, o sea, saber cuando una persona viene con buenas intenciones hacia tu vida o si viene con malas intenciones o si viene con buenas o malas intenciones hacia un familiar tuyo. Eso es discernir el espíritu. Así es. En cada creyente hay una porción de discernimiento que se va aumentando a medida que vamos madurando en el espíritu, como está en Hebreos 5, 13 al 14, y dice: pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. A medida que nosotros vamos madurando espiritualmente, podemos tener la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo, separar lo malo de lo bueno. Eso es el discernimiento, pero antes de iniciar como creyente, uno tiene una medida de discernimiento, así como la medida de fe, que es un grano de mostaza, así tenemos nosotros con el discernimiento. Entonces es necesario, como cuerpo de Cristo, estar apercibidos. El discernimiento nos permite distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, hay hijos de Dios que el Espíritu Santo les regala el don de discernimiento de espíritu. Y estos hermanos tienen la capacidad dada por Dios para distinguir entre la verdad de la palabra y las engañosas doctrinas propagadas por demonios. Todos somos llamados a discernir espiritualmente. Lo que pasa es que hay unos les he dado ese don y ellos tienen la capacidad de distinguir más rápido lo que cuando es una palabra de Dios y cuando es una palabra del enemigo, porque el enemigo se disfraza de luz y muchas veces hablan a través de la palabra, a través de la Biblia, y son demonios, como le pasó a Jesús en el desierto, que el Satanás usó la palabra de Dios para tentarlo y más, sin embargo, no pudo. Entonces nosotros estamos llamados al discernimiento. Tenemos que decir: Padre, ayúdame a distinguir si esta palabra proviene de ti, si esta palabra es para edificación o no, para estar atentos a la acechanza del enemigo, porque el enemigo se viste de luz para engañar a los hijos de Dios. Vamos a Hechos 17:11. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Esta población de Berea eran uno de los más estudiados y ilustrados, porque cada palabra que hablaba Silas o Pablo, ellos lo verificaban, lo consultaban para saber distinguir si de verdad era palabra de Dios o era palabra de demonios. Y así tenemos que ser nosotros como hijos de Dios. Cada palabra que nos den, escudriñarla, pesarla a través de la palabra. Así que les invito de que cada palabra que ustedes reciban la lleven a través de la palabra, la pesen para ver si esa palabra viene del Espíritu Santo o es de espíritus engañadores. Entonces tenemos que cada día estar despiertos y velando para no ser engañados con esos espíritus, para tratar de llevar la mentira, convertirla en verdad, y la verdad convertirla en mentira. Y entonces a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo, porque es a través de esos espíritus que vienen a engañar, a confundir. Y por eso es que el Padre nos está demandando a nosotros como hijos a que le pidamos el discernimiento de todas las cosas. Tenemos que estar atentos.
Si quieres aportar algo allí. Sí, exactamente como tú decías, él es el discernimiento de espíritu, es eso, pues, tener esa conciencia de qué es lo que está sucediendo. Cuando tú tienes el discernimiento de espíritu, es muy difícil que te puedan engañar con una palabra que no venga de Dios. Pero si no tienes ese discernimiento, entonces te invito a que le pidas al Padre Celestial que te lo dé. En oración se lo pides y Él te lo dará. Y así evitarás ser engañado a través de alguna palabra que te den. Puede ser una palabra que tú la creas que es de bendición, pero no viene de Dios, porque no todo lo que se hace ver bueno es bueno, porque lo que es bueno es lo que es bueno para Dios, no lo que es bueno para nosotros. Ahí es donde nosotros debemos estar apercibidos, porque no ver, o sea, a través de nuestra vista, sino ver a través del Espíritu y poder entender que eso viene o no viene de Dios. En primera de Juan 4:1 dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Póngalos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Tenemos que pesar toda palabra que nos diga un pastor, un maestro, un profeta, porque el enemigo se disfraza de luz y usa la palabra de Dios también para engañar, para manipular, para que tú creas que fue Dios que te habló. Y si no tienes esa capacidad de distinguir entre el bien y el mal, muy fácilmente puedes desviarte del camino y hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Pues entonces tenemos que estar muy apercibidos y no dejarnos confundir con ninguna estratagema de demonios para podernos desviar del propósito de Dios, porque eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros no podamos cumplir el propósito que nos ha mandado el Padre Celestial. Y es de verdad que muy importante el discernimiento de espíritu. Mucho se habla del discernimiento de espíritu, pero no lo ponemos a prueba. Tenemos que hacerlo todos los días, probar toda cosa, porque si es posible puede engañar hasta los escogidos, hasta los elegidos, porque no tenemos esa capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y es por eso que el Espíritu Santo les da esos dones a varias personas como cuerpo de Cristo, para que puedan detectar las falsas doctrinas, las falsas profecías que son dadas por espíritus falsos para engañar y confundir al cuerpo de Cristo. El discernimiento trae la luz de las Escrituras para probar los espíritus y ver cuando están alineadas a Dios y cuando no provienen de nuestro Padre Celestial. Y nosotros debemos ser diligentes como hijos de Dios. Debemos discernir no un día, sino todo el tiempo para evitar ser engañados por esos espíritus que están por el mundo, confundiendo todo aquel que no está firme, que no está sobre la roca, que no está siendo edificado en la verdad. Y continuando aquí con lo que es el discernimiento de espíritu, vamos a la palabra en la segunda de Timoteo 2:15. En el verso 15 dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Exactamente, aquí dice explica. Quiere decir que cuando nosotros estamos hablando, dando una palabra, tiene que estar sustentada en la Biblia, tiene que venir del Padre. Tenemos que estar seguros que lo que estamos diciendo viene del Espíritu y no es nuestro corazón, porque podemos ser de piedra de tropiezo a otras personas que van
que vienen al camino de Cristo, a este caminar tan bello y hermoso. Entonces debemos tener eso para poder ser aprobados delante de Dios. Tengamos mucho cuidado con lo que decimos, que pesarlo, pues nosotros mismos pedirle a Dios esa seguridad: Padre, esto que estoy entendiendo, ¿viene de ti o no viene de ti? Y a medida que tú vas madurando espiritualmente, cuando tú escuchas una palabra, eso es algo que el Espíritu te coloca. A mí me ha pasado, ya va, esto no me cuadra con lo que está diciendo en la palabra. Sin embargo, que hago peso esa palabra, la busco en la escritura, si no está, bueno, agarro, desecho lo malo, lo que no viene de Dios, y lo que viene de Dios, y lo dejo. Porque a veces con una palabra mínima engañan a muchas personas, pero por eso tú no tienes que estar percibido. Y el Espíritu te pone esa inquietud: ya va, hay algo aquí que no me cuadra, porque tenemos al Espíritu de verdad, Él es el que nos dirige a toda verdad. Entonces tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos coloca, porque Él nos pone ese como que alerta, pendiente, porque esa palabra no es mía, no viene de Dios. Exactamente, pone ese sentir para no entender que lo que te están diciendo o lo que está sucediendo no viene de parte del Señor, de nuestro amado Padre. Vamos a continuar en Efesios 4:12. Vamos a leer el 12. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. O sea, esta responsabilidad la tenemos todos tenemos esta responsabilidad, porque nosotros convivimos con otras personas. Entonces, Dios nos va a colocar esas personas delante de nosotros para nosotros discipularla. Entonces debemos discipular con la palabra de verdad, que es Cristo. Entonces, pesar todo, ver bien si lo que estamos compartiendo, lo que estamos diciendo, tenemos la plena seguridad de que viene de Él, que viene de la palabra. Entonces podemos edificar a una persona, porque la iglesia es la persona, no es una estructura. Debemos entender eso también, que la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros. Y que lo que acabo de decirte, que todos somos edificadores, no solamente los pastores, ni los profetas, todos somos edificadores. Así que te invito a que escudriñes las escrituras y veas que a ti también Dios te usa. Así es, porque somos instrumentos en las manos de nuestro Padre Celestial, y Él nos usa conforme a la multigracia forma de Dios. Y a muchas personas la ha usado en sanidades, la ha usado para la palabra profética, porque Dios necesita hablar en ese momento a una persona determinada, y si no está un pastor, un profeta, no lo va a hacer. Claro que sí lo hace, utiliza a otros medios, al cuerpo de Cristo que somos nosotros, en un organismo vivo que Dios necesita para moverse aquí en la tierra, porque naturalmente Él no tiene un cuerpo físico, entonces no tiene legalidad de estar aquí en la tierra. Se usa a nuestras humanidades para Él obrar, para Él edificar, consolar y hacer el reino de Dios y su justicia aquí, conforme como es en el cielo, hacerlo aquí también en la tierra. Para terminar aquí de explicar lo que le estamos hablando ahorita en este momento, aquí podemos entender que ningún don espiritual debe usarse para dominar a otros o para reclamar para sí mismo una unción especial de parte de Dios. O sea, es como quiere decir que si yo soy pastor, tengo personas a cargo de mí, pero no son mías, no son mis ovejas, no son mis ministros, sino son los ministros del Señor, son de Él. Entonces debemos nosotros no dominar, no controlar, ni que decirle a ellos que tienen que pedirnos permiso para hacer alguna actividad. No, definitivamente tienen que pedir al Padre Celestial: mira, esto lo puedo hacer,
De repente sí, le pueden pedir a uno una opinión y uno le puede dar una opinión, pero primeramente al Padre Celestial, porque no estamos para enseñorearnos de nadie, ni siquiera de nosotros mismos, porque no somos dueños ni de nosotros mismos, sino que el Padre Celestial es el dueño de nosotros. Nosotros es administrador de todo lo que Él nos da. Más bien debe reinar el amor de Dios para que a través de su amor nos guíes a usar los dones con el propósito de edificarnos los unos a los otros como está indicado en su palabra. Así es. Somos edificadores de Jesús y debemos predicar a Jesús. Si a ti te habla otro evangelio que no sea Jesús, es anatema, no lo reciban. Tenemos que probar los espíritus. El espíritu no afirma de que Jesús vino en cuerpo, en alma, en espíritu. Ese espíritu no es un espíritu verdadero y es engañador, porque ellos los lobos se disfrazan de ovejas para engañar a los de la luz. Ellos se infiltran en la luz y por eso es que tenemos que estar apercibidos, porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas y Dios nos da esa don para estar apercibidos y orar. Cuando algo no es de Dios, orar para que se disipe en el nombre poderoso de Jesús, porque no somos nosotros, es Él obrando. Yo tengo unos testimonios, en 2 oportunidades el Señor me ha usado para orar por mujeres, por sus vientres, y las 2 han salido embarazadas. Yo tengo 9 años. Yo tengo 9 años tratando de tener un bebé y no he podido. Entonces, como los dones no son personales, pero si Dios me usó mis manos para que otras pudieran tener sus bebés, porque a mí no, porque no soy yo, es en el tiempo de Dios. Y Él me dio ese don para que yo lo usara para otras personas. Y sé que en el tiempo perfecto de nuestro Padre Celestial, Él me va a entregar mis hijos, porque Él ya lo ha dicho. Solo tengo que esperar y confiar en el tiempo de Él. Entonces es una manera para que podamos ver y entender que los dones no son para nuestro propio beneficio, que a veces damos y damos y damos. Exacto. Y a nosotros nos hacen falta eso, que oramos y vemos la maravilla de Dios. Wow. Una muchacha que le habían dicho que era estéril, y a los 3 meses después de que Dios le habló la palabra a través de mí, tuvo su bebé. Entonces uno, wow, se queda sorprendido, pero es para que Él vea que Él es todopoderoso y que cuando Él habla, la palabra se cumple. Y esa palabra era para edificarla, consolarla, porque ella se sentía mal, porque humanamente le habían dicho los médicos que ella no iba a dar a luz, que no iba a tener el privilegio de ser madre. Y Dios le dio esa palabra para consolarla, y hoy en día tiene un bebé hermosísimo de 4 años y que Dios lo siga guardando. Sí, exactamente lo que estás hablando tú. Lo que entiendo también es que antes de Dios darte una bendición tan grande, ya el ejemplo de un hijo, primero te prepara. No te da eso hasta que no estés preparado. Y por eso pues te prepara para que tú puedas recibir eso y puedas aprovechar eso que te, así sea un anhelo tan grande, pero Él cumple los anhelos en su tiempo. Todo lo hace Él con tiempo. El tiempo de Él no es el de nosotros. Eso debemos entenderlo, que el tiempo de Él es perfecto. Quizás el de nosotros no sea tan perfecto, porque nos equivocamos, erramos al blanco, cometimos errores, pero el tiempo de Él es netamente perfecto. Así es. Y
continuando aquí con el discernimiento del espíritu, vamos a la palabra en Apocalipsis 12:9, donde dice en el verso 9, este gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo o Satanás, el que engañaba al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Entonces aquí, a través de la palabra de Dios, nos dice que exactamente lo que hemos estado hablando hasta este momento, que Él fue lanzado a la tierra. Él está aquí en la tierra, mucho, quizás hasta antes que nosotros, porque Él se apoderó de este mundo. Recordemos que el príncipe de este mundo, de la tierra como tal, es Satanás. Pero porque Él es el príncipe de este mundo, porque nosotros, en un tiempo, cuando comienzo del hombre en la tierra, hubo un pecado y ese principio se alteró. Entonces le entregamos ese poderío y esa autoridad que Dios nos había entregado a nosotros a Él. Entonces trae todo esto como que a consecuencia de que Él sea el que gobierna este mundo. Pero no tengamos miedo, no tengamos temor, porque así como Él gobierna este mundo, también Dios tiene a sus hijos aquí en la tierra para que nosotros, como hijos de Él, podamos ministrar y podamos ayudar a otros que están en ese mundo de tinieblas, así como lo hicieron en un tiempo con nosotros, que nos sacaron de ese lugar donde estábamos y ahora estamos en este lugar donde no debemos ser egoístas y querer estar nosotros solamente y dejar que los demás se pierdan, ¿no? Sino que también traerlos a ellos acá, siempre y cuando sea ministrado por Dios, porque a veces no podemos sacar de ese lugar a la persona si Dios no te lo permite. Tiene que ser a través de Él. ¿Querías acotar algo? Y que nosotros también, Dios nos hizo reyes y sacerdotes de este nuevo pacto. Cuando Jesús venció, porque Él ya venció, nos hizo reyes y sacerdotes de este nuevo pacto, el pacto de la gracia. Para nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. Entonces nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús de atar y reprender al enemigo. Tenemos esa autoridad como rey y sacerdote, y no dejar, cuando nosotros vemos que viene con sus estratagemas aquí a la mente, no dejar que nos gobierne esa dardo, sino te vas en el nombre de Jesús. Exacto. No darle esa autoridad. En cambio, cuando no lo conocemos, le damos la autoridad, así como lo hizo Adán y Eva, le dieron la autoridad completa a Satanás para gobernar sus vidas, sus mentes, sus cuerpos, todo. Y eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros le demos autoridad, que él nos pone un dolor y entonces nosotros lo hacemos como que es de nosotros, ¿no? Eso es parte del dardo del enemigo para lastimarnos, para engañarnos. Vamos a continuar en 1 Corintios 12:10. El verso 10 dice: a uno le da el poder para hacer milagros y a otros la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le ha dado la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que al otro se le ha dado la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Sí, aquí no está hablando de dones que nos da el Espíritu, porque bien o mal, si nosotros estamos ministrando, estamos hablando una palabra de Dios y estamos dando una palabra en lenguas que quizás nosotros mismos, el que está hablando, no lo está entendiendo, pero debe haber un intérprete que pueda decir qué es lo que está diciendo el Espíritu, si así Dios lo permite.
Porque muchas veces Dios te habla, le habla a tu espíritu en lengua, pero no lo va a entender tú en lo natural, pero tu espíritu está entendiendo lo que le está diciendo. Y no puede ser dicho al público, porque es algo muy personal que Dios está hablando a través de esto. Entonces, por eso es que tiene que existir eso, pues, el don de discernimiento de espíritu, entender lo que se está diciendo, y la profecía, el don profético, no solamente es para profetizar, para decir va a suceder esto, va a suceder lo otro, sino que es también para que nosotros a través de lo profético podamos ministrar a la persona, podamos dirigirla a hacer algo, pero como una dirección, pues. Exactamente, bueno, vamos a hablar a profundidad sobre el don de profecía. Te adelantaste un poquito, pero bueno, si vas trabajando el Espíritu Santo. Así es, el Espíritu. Y él ahí está hablando en Corintios de todos los dones que son repartidos por el Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al cuerpo de Cristo. Y lo importante de que la interpretación de lengua, cuando se da la interpretación de lengua es cuando Dios está dando una palabra de profecía en general para todo el cuerpo de Cristo, y cuando es solamente la lengua es tu espíritu con el Espíritu Santo que están en una comunión y tú estás siendo edificada tú como templo, como cuerpo, pero es algo personal, no involucra a las otras personas. Entonces cuando Dios tiene que ver lengua, el don de lengua como tal, que son bienes angelicales que viene de Dios, y el intérprete de lengua que lo coloca el mismo Espíritu Santo para que tú puedas entender lo que está diciendo, porque viene una persona por primera vez a un sitio de reunión y escucha palabras que no tienen sentido humanamente, se confunde, dicen que están locos, no lo pueden comprender naturalmente porque eso es espiritual. Para eso debe haber un orden, y bueno, si el que hable lengua es porque hay un intérprete que las puede interpretar. Entonces, si no, es mejor ser prudente y orar como normalmente, pues, sin la lengua espiritual. Y Dios nos da ese dominio propio para nosotros poder hablar de una manera entendible. Vamos en el ámbito natural, describir o definir qué significa profecía. En el ámbito natural, profecía del latín propetia y del griego paibot, que significa aparición en el diccionario de la Lengua Real Académica Española. Dice que es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. En el ámbito espiritual es el don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas que están por suceder en un presente o en un futuro no muy lejano. Es decir, es totalmente de Dios. Dios te habla porque quiere transmitir un mensaje importante para los hijos de Dios, para su pueblo, para las naciones. Depende de lo que Él necesite comunicar en el momento. El espíritu de profecía es el testimonio por medio del cual Dios revela la verdad a la humanidad a través del cuerpo que somos cada uno de nosotros. No es algo nuevo, ya que desde la antigüedad Dios le ha hablado al hombre sus planes y los dirige.
Un profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal con Dios, recibiendo de él la misión de comunicar las revelaciones y como consecuencia de ello habla en su nombre a las personas que Dios quiere dar el mensaje. Eso es lo que es un profeta. El profeta sencillamente obedece y dice lo que Dios quiere que la persona reciba. Eso es lo que significa profeta. Así como hay verdaderos profetas, hay falsos profetas que profetizan, hablan desde su corazón y dicen que es Dios y no es Dios. Y son palabras de bendición, ¿no? Porque no vamos a decir, no son palabras de maldición, no, palabras de bendición, pero no provienen de Dios, sino de su corazón, de sus buenos deseos. Tenemos que explicar de una manera sencilla qué es el don de profecía, para que no haya confusión en los hijos de Dios. Qué tremendo el Señor nos está llevando a profundizar en sus dones, porque yo me acuerdo que nos han hablado, pero de una manera superficial, y Él quiere que vayamos a la profundidad de la palabra, que podamos escudriñar y meditar y seamos llenos del conocimiento de su palabra, de su sabiduría, de su poder. En la Biblia podemos ver que Dios habla a través de su espíritu al espíritu del profeta. Él le entrega el mensaje, Dios le entrega el mensaje y él se lo transmite al pueblo. La base del don de la profecía es un conocimiento netamente espiritual y sobrenatural, ya que humanamente no se puede comprender ni entender. El profeta puede hablar sobre las personas o situaciones que están pasando y las que pasarán. El don de profecía lo debemos entender que es un mensaje que proviene de parte de Dios, como una guía, una instrucción específica. No debemos ver al profeta como adivinación ni usarla para nuestro propio beneficio, sino que la palabra profética trae dirección, restauración, trae orden, consuelo a nuestras vidas a través de la palabra profética. Exactamente, no debemos nosotros de repente, Dios nos da una profecía para una persona o para un grupo y no usarla en el beneficio, dar la profecía como para que nos den una ayuda, nos den una recompensa humana, no. Porque en sí, si tú estás dando una palabra de parte de Dios, Dios te está usando lo haces por amor. De todo lo que nosotros demos, tenemos que darlo por amor. Y eso es multiplicado. Yo recuerdo que en la palabra, un profeta, un rey, le pidió al padre, que fue Salomón, le pidió sabiduría. Y Dios no solamente le entregó sabiduría, Dios le dio sabiduría y le dio muchas riquezas, porque Dios vio su corazón, que él no estaba pidiendo nada para sí mismo, él estaba pidiendo sabiduría para ver cómo manejar al pueblo que Dios le había entregado. Por eso debemos también saber qué pedimos. Así es, muy importante. Y debemos, como hijos de Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos avive esos dones dentro de nosotros, el don de sanidad, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritu, el don de ciencia, el don de sanidad de milagro, el don de lengua, el don de interpretación, porque Él dice que lo pida y que Él nos los dará de manera sobreabundante, porque no es para nuestro beneficio, sino para poder crecer en lo espiritual y darle a otras personas que necesitan esa palabra de restauración, de salvación,
de edificación. Vamos a enumerar lo que no es el don profético: la adivinación, la brujería, la astrología, el ocultismo, la meditación o yoga, ya que Dios sí nos manda a meditar las escrituras para que seamos guiados por Él, como está en Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. El tarot, todos los nombrados anteriormente, intentan imitar el don profético con espíritus y demonios. Así que, ay no, que voy para un brujo y me dijo, me adivinó el futuro. Es una adivinación, no es un profeta, no es un, como le llaman a los profetas también, que tienen videntes. No, eso no es Dios hablando. Ellos usan, los espíritus engañadores lo usan para hablar. Y esas personas tienen los dones de Dios, pero como no conocen a Dios, no conocen la verdad, se dejan manipular e engañar por esos espíritus y ellos comercializan. Porque tú vas para una persona que te lea las cartas de tarot, tienes que pagar, no es gratuito. Y en los dones de Dios nosotros no podemos venderlos ni comercializarlos. Y allí ellos entran en error y en confusión, y la mayoría de esas personas están en ruina, en miseria, divorcios, en situaciones adversas, y no son prósperos porque están haciendo todo lo contrario de lo que está en la palabra de Dios. Entonces hay que ver eso, tenerlo en cuenta. ¿Cuántos astrólogos y adivinos hay en la televisión? Muchos han tenido una vida difícil, han terminado en suicidio, otros han muerto por enfermedades fuertes y nunca han sido felices. Y hasta tengo un caso de una persona que fue a orar, que ella era muy famosa, ella era parte de tarot, de la astrología, y cobraba en dólares, la llamaban de varias partes. Llegó un momento de que ella se sentía vacía, estuvo a punto de quitarse la vida. Exacto. Y ella fue a la congregación y se oró por ella y renunció por un tiempo y después volvió otra vez a recaer. No tengo ahorita más información sobre ella, pues, pero se dejan arrastrar. ¿Por qué? Por la necesidad, y como recibía divisas, dinero extranjera, y estando en Venezuela con todo lo que nosotros vivimos a diario, entonces veía era la parte económica. Exacto. Y su parte espiritual está totalmente en desorden, y eso es lamentable porque muchas personas se dejan guiar por lo que dice el horóscopo. Ay no, si el horóscopo dice que no puedo salir hoy, no salgo porque me va a ir mal. Igual los astros. En estos días vimos un programa de televisión que nos llamó la atención, de que la persona se regía era por los astros, lo que decía el astro, y estaba llevando a su hijo también por ese camino, y a la final el niñito estaba mintiendo, porque si los astros decían que no le iba a ir bien en los estudios, en los exámenes, la mamá llamaba y decía, no, mi hijo está enfermo, no puede ir, para que le aplazaran los exámenes. Entonces eso es un engaño, estás mintiendo, y entonces tú te vas direccionando a lo que te dicen los astros. Si el zodiaco dice que me pinta el cabello de rojo, me lo voy a pintar de rojo para que me vaya bien. No, nosotros no tenemos que dejarnos dirigir por oráculos, ni por astros, ni horóscopos, sino por nuestro Espíritu Santo, que es el que nos guía
y nos direcciona a toda la verdad. Entonces tienen confundido y engañado a muchas personas con lo de la astrología, los horóscopos, las cartas astrales, tantos engaños a nivel gnóstico que la gente busca en su curiosidad. ¿A qué vine yo a hacer aquí en este plano terrenal? Pero no van a los medios correctos, sino se van por esos medios que los llevan a falsas doctrinas. No los direccionan, ¿no? Van a la dirección incorrecta. Y terminan engañados, confundidos. Debemos entender que el don profético es solamente cuando Dios habla con un mensaje específico que bíblicamente tiene que estar soportado, ya que traen edificación, exhortación y consuelo. Si el don profético no está, si una persona viene a darte una palabra profética y no está la exhortación, ni la edificación, ni el consuelo, debemos cuestionar su procedencia a través del don de discernimiento y pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe toda verdad. Dios cuando habla, cuando nos da una palabra profética, es con un propósito y nos da las estrategias para que nosotros cumplamos esa palabra. Por ejemplo, Dios le habló a Noé directamente, no es un profeta, pero le habló a él de que debía construir un arca. Le dio las especificaciones del arca, le dio todos los pasos que él debía seguir para construir un arca. Y Noé nunca había construido un arca. Y lo direccionó y le dio las instrucciones. Igualmente pasa con nosotros. El Señor nos da una palabra para guiarnos, direccionarnos y nos da las pautas, porque si no, no es una palabra profética, porque Él nos prepara, nos va preparando. Y tenemos que entender eso. Muchas veces, una palabra profética, aquí viene el profeta X ya y estamos buscando un lugar para otro para escuchar la palabra profética. No está mal, solo que debemos preguntarle al Espíritu Santo. La palabra profética más segura es la Biblia. Si es necesario de que yo vaya para que un profeta me hable, porque el profeta, cuando te da una palabra profética, ya el primero Dios te la ha dado a ti y viene a confirmar lo que Dios ya te ha hablado a ti a través de los sueños, a través de una canción, a través de su voz, porque Él usa muchos canales a través de otra persona que no es un profeta, pero Dios le usó para hablarte. Y viene un profeta a confirmarte lo que ya Dios te ha puesto en ti. Entonces vamos a tener esa madurez de parte de nuestro Padre Celestial, ese discernimiento, ese dominio propio, de que no está mal que oren por nosotros, no, sino cuando oren, Padre, que esa palabra provenga de ti, que sea de exhortación, de edificación y de consuelo para mi vida. Si no me da edificación, ni me exhorta, ni me consuela, no es tuyo y no la recibo, pues. Exacto. Y dame el discernimiento. Tenemos que pedir mucho el discernimiento. Tenemos que orar como hijos de Dios por el discernimiento, porque cuántas congregaciones y hijos de Dios, pues como cuerpo, en colectivo, han caído en discordia, en celo, porque han permitido que entre el espíritu de Jezabel, el espíritu de confusión, todos esos espíritus demoníacos a convivir con nosotros, y ellos se van manipulando, van engañando y van destruyendo. ¿Cuántos ministerios no han destruido esos espíritus? Exacto. Es porque no ha habido una oración y no han tenido ese discernimiento para ver que esa persona está siendo manipulada por el espíritu demoníaco, porque
Nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, huestes espiritual. Todo es espiritual. Ellos están en la atmósfera viendo a quién ellos pueden manipular para usarlos, porque nosotros, y al igual que el Jesús, ellos necesitan un cuerpo físico para poder moverse, porque ellos son espíritu también. Entonces usan la humanidad de una persona para ellos operar y hacer desastres. Y no es la persona, son esos espíritus que toman el control de la persona. Hay personas que cambian de una manera para otra el temperamento, que la gente se queda sorprendida y no son ellos, sino es ese espíritu de ira para dañar, para destrozar y usar la humanidad de una persona, por ejemplo. En 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Allí el apóstol Pablo le estaba escribiendo a Timoteo que era necesario mantener el don que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, y sus dones, a través de la imposición de manos en este caso, pero que es necesario que nosotros mantengamos los dones del Espíritu Santo encendidos en nosotros, y eso lo hacemos a través de la oración, del ayuno, de la vigilia, de orar unos por otros. A medida de que nosotros demos, vamos siendo vivificados, avivando ese don que está dentro de nosotros. Somos como una fuente, algo así. En 2 de Pedro 1, del 19 al 21. En el 19 dice: debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamamos los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. En el verso 20 dice: sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. 21. Ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impuso a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Exactamente, aquí la palabra nos continúa hablando y diciendo que los profetas son como una lámpara que alumbra en la oscuridad, porque da una dirección, pero esa dirección que está dando viene transmitida a través del Padre. Es como ellos son ministrados de parte de Dios y ellos ministran o dirigen porque así lo quiere Dios, porque es una asignación que el Padre Celestial les está dando. Mira, ve y haz esto, que usó muchos profetas de la Biblia, que hubo el que fue hacia donde estaba David a decir que David era el rey de Israel, pero que no iba a ser en ese tiempo porque él necesitaba una preparación, pero allí fue dirigido por Dios a dar una palabra. Quizás en ese tiempo veían a David como incapaz, como débil, pero ya Dios estaba hablando de lo que iba a hacer David en un futuro no muy lejano, y así se cumplió, porque aunque David se veía débil y lo veían, David hizo lo que Padre Celestial ya tenía predestinado antes de la fundación del mundo. Quería acotar de lo que estaba hablando anteriormente de las palabras proféticas. Como tú dices, hay veces que se te cumple el tiempo estipulado en cierta región, como le pasó a Pablo, a Silas, que ellos iban de regiones, estaban mucho tiempo, 5 años, 4 años, 3 años, dependiendo de la misión que tenían allí,
cuando se les cumplía el tiempo, ellos de parte de Dios les revelaban que ya debían salir e ir a otra región. Entonces, para que no vaya a haber mala confusión, Dios sí te puede sacar de los lugares, pero cuando ya tú cumples el tiempo en ese lugar. Pero cuando yo me refiero de que hoy te dice, hoy vas a estar aquí en Valencia haciendo esto, y al día siguiente te dice que no, que tienes que salir, ya ahí no, porque tienes que pesar la palabra. O te quedas en Valencia o te vas. Pero ya cuando ha pasado un cierto tiempo de que el Señor te dijo, ahora sí, este es tiempo de que tú salgas a otra ciudad, a otra nación, porque tienes una asignación nueva de parte mía. Entonces uno tiene que cumplirla. Quería acotar eso para que no hubiera malentendido. Es lo mismo que les iba a comentar, que sí, cuando uno termina una asignación en un lugar, es como, pon un ejemplo, cuando tú estás estudiando en la escuela, tú estudias de primer grado hasta sexto grado, y ahí tienes que ya cumplirte con esa asignación de esos 6 años, y ya vas para la secundaria o liceo, como le llamamos, a cumplir otra. Y terminas el liceo y vas a la universidad, y así vas pasando, como que así también es en la parte de aquí de lo que es cristiano, lo que es espiritual, porque vas cumpliendo asignaciones que el Padre te va dando, va renovando, te va instruyendo, te va capacitando, vas aprendiendo cosas nuevas, o sea, no todo el tiempo vas a estar en el mismo lugar haciendo lo mismo, sino que Él va como renovando. Nos va llevando de victoria en victoria, de poder en poder, eso. Y nos va llevando, subiendo de niveles espirituales, porque la misma palabra dice que nosotros empezamos como esos bebés fluctuantes que debíamos tomar leche materna, que era palabra suave, y después cuando estás maduro ya te dan comida sólida. Quiere decir que nosotros llevamos un tiempo de procesamiento. Iniciamos como bebés, nuevos creyentes, y a medida que vamos madurando espiritual, entonces vamos llegando a los valores o a los escalones que el Padre nos tiene asignado a cada uno de nosotros. O sea, no todo el tiempo vamos a estar estancados en una misma área, sino Él nos va preparando, nos va condicionando para hacer su obra, que lleva a Jesús a todo lugar, es cumplir el propósito eterno de reunir todo en el nombre de Jesús o de Yeshua HaMashiach, de nuestro Redentor, de nuestro Abba Papá. Exactamente, cuando tú entras a una congregación, a un lugar, no sabes mucho de la palabra, no conoces, y tú vas siendo instruido por parte del pastor, de parte de un discípulo que te hacen un discipulado, te van enseñando, tú vas aprendiendo a través del mismo Espíritu que también te va instruyendo, porque ya tú le has permitido que entre a tu vida, entonces te va instruyendo, te va diciendo qué vas haciendo, qué vas a estar. Entonces llega un momento en que ya tú no estás del lado del que escucha, del que solamente es dirigido, sino que estás del lado donde tú vas a dirigir a otras personas para que lleguen al lugar donde tú comenzaste. Porque hay un tiempo. Hay un proceso de que Dios te va enseñando, te va administrando, te va enseñando, y así para que tú no estés inerte ni estés perdiendo el tiempo, sino que el tiempo que tú estés invirtiendo sea de provecho para ti y de provecho para otras personas. Como lo escribió Salomón, el rey Salomón, en que hay un tiempo para todo, hay tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para escuchar y tiempo para dar, o sea, tiempo para recibir la palabra de Dios, tiempo para tú dar, así como llevaste mucho tiempo recibiendo la palabra de Dios, después tú puedas impartir de lo que recibiste de gracia, dárselos a otros. Y ya para finalizar este programa de hoy, que ha estado de verdad esta noche muy nutrida de la palabra de nuestro Padre Celestial, vamos a finalizar con Apocalipsis 19:10, y dice:
Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora solo a Dios porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Que allí el ángel le dice a Juan que no se postrara, que no lo adorara porque no era Dios, que era un siervo, más bien él es ayudador de nosotros los ángeles, que tenemos que demostrar con un testimonio profético a Jesús. Ese es el testimonio. La mayor palabra profética es tener un claro testimonio de Jesús, poder expresar el Jesús o el Cristo que portamos cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús, empieza a vivir aquí dentro de nosotros. Entonces el Padre no nos ve a nosotros en nuestra humanidad física, sino ve lo que portamos adentro, que portamos al Espíritu Santo de Dios o a Jesús, porque recordemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios. Si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos al Padre, tenemos al Hijo, que no se nos olvide. Entonces, de verdad, agradecido con nuestro Padre Celestial, le damos gracias por esta noche tan preciosa, donde nos hemos podido tener ese conocimiento pleno, ese entendimiento de que es necesario el don de discernimiento de espíritu, el don profético para avanzar en el reino de Dios y su justicia, y que tenemos que tenerlo avivado, no dejar que nada nos apague el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Así es, debemos continuar pidiendo al Padre Celestial que cada día podamos entender más lo que Él nos habla a través de su profeta, a través de sus pastores, a través de la administración de la palabra, y que siempre vamos a estar conectados a Él, no desconectarnos. ¿Qué quiere decir estar conectados? Siempre buscar la palabra de Dios, leerla, escucharlo a Él cuando te da una instrucción. Eso es tenerlo avivado, esa es la conexión que debemos tener. No necesariamente sea una conexión que debemos estar todos los días congregándonos, todo el día en la congregación, todo el día leyendo la palabra, no, sino que siempre tenerlo presente a Él en nuestro pensamiento, cuando estamos trabajando, que estamos haciendo algo, Señor, dame la sabiduría para hacer esto, dame la sabiduría para que voy a hacer, voy a salir a la calle, Señor, protégeme, cuídame, todo eso, pues, protege a mi familia, protege a mis amigos, protege a mis compañeros de trabajo. Esa es la comunión verdadera que debemos tener con Él, no apartarnos, aislarnos y preocuparnos de más por las situaciones que nos pasan. Muchas veces nos pasan tantas cosas que nosotros nos sentimos cargados, nos sentimos pesados. Bueno, entregas esas cargas, entrégaselas a Él y Él lo hará. Muchas veces a mí me ha pasado que ya no puedo con esto, no puedo nada. Bueno, ¿qué tengo que hacer al final? Padre, haz como tú quieras, porque ya yo no puedo. Es lo que debemos decir. O sea, yo no puedo con esto, Señor. Hazlo tú como tú quieres que sea, porque todo es para un aprendizaje. Y quiero decir que sí tenemos que tener un tiempo de comunión íntimo con nuestro Padre Celestial, pero que debemos organizarlo porque tenemos tiempo para trabajar, tiempo para cocinar, tiempo para disfrutar con nuestros seres queridos. No hay un tiempo adecuado para todo, porque hay veces que descuidamos un tiempo por lo menos de pasar con nuestros seres queridos para estar solamente orar. Y hay personas que si nuestros esposos no son cristianos, no tienen la misma fe que nosotros tenemos, trae problemas, divisiones, porque ven, no, pero ella prefiere estar más tiempo con hermanos de la congregación que conmigo. Entonces
debemos tener esa mansedumbre, esa sabiduría parte de nuestro Padre Celeste y dedicar un tiempo. Bueno, si voy a orar de 7 de la noche a 11 de la noche, se la voy a dedicar a mi Padre Celestial. Y no hacerlo, porque hay personas que oran 5 minutos y Dios obra. Él no está viendo tiempo. Es la intención de tu corazón. Hay personas que duran 1 hora, 2 horas, dependiendo de la comunión. Pero lo importante es no menguar en esa comunión diaria con nuestro Padre Celestial. Hay personas que escuchan música de adoración en su trabajo, en su carro, en todas partes, están teniendo la comunión con el Padre y están haciendo sus obligaciones naturales. Por lo menos yo, cuando trabajaba en una tienda, yo estaba allí y yo colocaba mis músicas de adoración, mis músicas de alabanza, y yo estaba trabajando. Y esas personas que trabajaban conmigo no eran cristianas, pero ellas recibían a través de la música, Dios las ministraba y trabajábamos en paz, en una atmósfera de armonía, de amor. Y bueno, sin más preámbulos, muy buenas noches a todos. Dios los bendiga y que esta nueva semana que nos da nuestro Padre Celestial sea de provecho para cada uno de ustedes, y que las bendiciones espirituales que dio nuestro Padre Celestial nos dio a cada uno de nosotros se puedan manifestar en lo natural. Dios los bendiga. Bye. Hasta luego. Se despide Noche de Vigilia. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Mateo 24:42. Síguenos a través de YouTube, Instagram y TikTok.